sedienta de vida. Son tus promesas que me guían y firme estaré. Tengo esperanza. Les bendiga a todos. Muchas bendiciones, un gran abrazo. Espero que estén todos muy bien. Sean todos bienvenidos. Quiero invitarle a que abra la palabra de Dios en Éxodo capítulo 20, versículo 1. Vamos a leer el segundo libro de la Biblia, Éxodo capítulo 20, y vamos a leer específicamente desde el versículo 1. Ahí tienen también la palabra en la pantalla, dice así la palabra de Dios. Y habló Dios todas estas palabras, diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Repito, comenzamos ahí a ver la pantalla. Repito el versículo 1, y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Versículo 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí, y no te harás imagen ni ninguna semejanza de los que esté arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu animal, ni tu extranjero que esté dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ello hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, versículo 12, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Versículo 18, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Versículo 19. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Amén y amén. La semana pasada dije que me iba a tomar varias semanas en hablar acerca de este tema de los 10 mandamientos. Y quiero tomarme varias semanas al respecto para ahondar primero en la ley moral de Dios, en la ley de Dios, y luego que podamos ahondar, vamos a partir de lo general a lo específico. Primero los 10 mandamientos como un todo, pero luego ir ahondando realmente qué significa cada uno de los mandamientos y cuál es su significado. Como introducción, los 10 mandamientos, hermanos, sirven como preámbulo de toda la ley de Moisés. Porque los 10 mandamientos son como un paraguas
de lo cual está contenido toda la ley de Dios. Es decir, que toda la ley de Dios, lo cual abarca las leyes civiles, ceremoniales y la ley moral, toda depende, vuelvo y repito, de la ley moral, es decir, de los 10 mandamientos. Se conoce como ley moral, como los 10 mandamientos o decálogo. En cualquiera de los nombres seguramente lo vas a escuchar. Entonces definen la base de la Escritura. Resumen los principios esenciales de la ley eterna de Dios, como luego se interpretan de manera detallada, como acabo de decir, en la ley civil y en la ley ceremonial, que forma toda la ley de Moisés, que son parte esencial del pacto entre Dios y su pueblo. Estas 10 palabras, como el decálogo, debemos identificar al Dios dador del pacto como el Dios que nos ha redimido y quien nos dio la ley. Porque las palabras que Dios mismo habló, que Dios mismo pronunció de toda la ley, fueron específicamente los 10 mandamientos. Y como lo leíamos hace un momento, cuando leíamos el versículo 18, si puede lo podemos leer una vez más, Éxodo 20, 18, dice que todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Imagínense el temor y el temblor, el temor reverente tan grande que había en aquel lugar, que Dios mismo era quien estaba hablando. Y miren cómo ellos interpretaban todo eso. Eso no era algo cualquiera, eso tuvo su preparación. Porque si leemos Éxodo 19, cuando Israel estaba en el Sinaí, y leemos en el versículo 10, quiero que me acompañen, dice, Jehová le dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y que laven sus vestidos. En otras palabras, antes de que Dios les promulgara, les entregara los 10 mandamientos, ¿qué hizo el pueblo primero? Se preparó. Hubo una santificación, hubo una preparación, hubo una instrucción previa, hubo un preámbulo. No solamente eso, sino que además en el versículo 11 dice, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día, Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Imagínense la expectación que había en aquel lugar de que Dios mismo iba a estar allí y que Dios mismo iba a promulgar sus mandamientos. Versículo 18 de ese mismo capítulo. Todo el monte Sinaí, imagínense la presencia de Dios, y todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Eso obviamente debe traer a nuestras vidas, a nuestros corazones, así como al pueblo de Dios en aquel momento, un temor reverente. Porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno. Y todo el monte se estremecía en gran manera. Ese era el contexto. Versículo 19. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Si seguimos leyendo, versículo 20, dice,
Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Versículo 21. Y Jehová le dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites, es decir, del pie de la montaña, para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Versículo 22. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Sigamos leyendo, versículo 23. Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Estamos ahí en el versículo 23. Versículo 24. Y Jehová le dijo, ve, desciende y subirás tú, y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Imagínense entonces, hermanos, todo este contexto. Imagínense esa escena, ese momento. El estruendo, su manifestación de su poder, de su presencia. Y viene allí Dios y entonces promulga, establece estos mandamientos. Estos mandamientos donde Dios mismo se identifica como el dador de ellos. Porque si leemos de nuevo el capítulo 20, versículo 1, mira cómo comienza. Y habló Dios todas estas palabras, diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de esclavitud. Lo primero que dice Dios es, yo soy el Dios que te liberó. Yo soy el Dios que te salvó. Y ahí ya vemos la gracia, que antes de darle la ley, primero Dios lo rescató, primeramente Dios lo salvó. Y en función de eso le dice, por cuanto yo soy tu Dios, por cuanto yo soy el Dios creador y el Dios que te redimió, el Dios que te rescató, el Dios que te liberó, el Dios que te sacó de la esclavitud. He aquí entonces, Dios estableció cada uno de sus mandamientos. Y estos mandamientos aparecen tanto al inicio, antes de entrar a la tierra prometida, como lo estamos leyendo, como al final, 40 años más tarde, antes de la muerte de Moisés, se vuelve a repetir. Por eso en Deuteronomio 6, Moisés insta al pueblo de Dios a vivir su vida entera bajo el paraguas de estas palabras y de asegurarse que se la van a instruir a las futuras generaciones. Por eso dice la palabra, estas palabras se las enseñarás a tus hijos, los instruirás para que la guarden, para que la pongan por obra. También Dios establece que los reyes debían meditar en ella día y noche y deberían siempre tenerlas copiadas, estas palabras, para que cuando reinaran conforme a los principios del Señor. Y vamos a comenzar una vez más a meditar en cada una de estas palabras, hermanos. Entonces, lo primero que podemos decir es que esta ley es conocida como la ley moral de Dios. Si pudiéramos disgregar la ley, es decir, toda la ley de Moisés, pudiésemos clasificarla en 3 tipos de ley. Eso lo dije la semana pasada, no sé si alguno se recuerda. Dijimos que la podíamos clasificar en 3 tipos de leyes, y esto es sumamente importante y fundamental. Número 1, la ley moral de Dios, que son los 10 mandamientos. 2, la ley ceremonial,
o la ley de ritual. Y 3, la ley civil. ¿Cuál es la ley ceremonial? Escuchen esto, las leyes ceremoniales en la Biblia se refieren a las normas y regulaciones que Dios le dio al pueblo de Israel a través de Moisés, la cual las encontramos en Éxodo, Levítico y Números, y están relacionadas con sacrificios, purificación, lavamiento y festividades religiosas. Dentro de estas festividades habían 7 fiestas en el cual tenía que estar presente el pueblo de Israel, y había 3 que indefectiblemente ningún israelita podía faltar. El punto es, hermanos, que todas estas leyes ceremoniales ya fueron cumplidas en Cristo Jesús. Ya nosotros no tenemos que estar sacrificando más animales, no tenemos que estar utilizando más todos los ritos de la purificación, los lavamientos. ¿Se recuerdan de las tinajas que tenían que tener los judíos siempre cerca para los actos de purificación? Todo eso ya quedó cumplido en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Yo no necesito estar haciendo más estas purificaciones, hacer estos actos. Por eso cuando algunos traen de nuevo esas prácticas, y algunos como que intentan celebrar la Pascua, eso es volver al judaísmo, hermano. Igual cuando algunos vuelven a las prácticas de las festividades, Pablo enfáticamente en Colosenses dice que todo eso era sombra de lo que había de venir y que ya Cristo vino, que es el cumplimiento de todo eso, de los cuales era sombra, que apuntaba al cumplimiento, pero ya el cumplimiento ocurrió en Cristo Jesús. Por eso cuando a veces hay personas que dicen, seguimos celebrando Pascua, no. Es más, fue en esa Pascua cuando Jesús instituyó la cena del Señor, lo cual sí es una ordenanza que el Señor estableció para la iglesia en el nuevo pacto. Esas fiestas, como la fiesta de las primicias, que algunas iglesias hoy siguen celebrando, es volver a las ceremonias una vez más. Lo más incoherente es que celebran las primicias, pero las otras 6 fiestas no las celebran. ¿Y por qué? Si van a celebrarlas, sean coherentes, entonces sigan practicando el judaísmo y vuélvanse de nuevo entonces a la ley. Pero ¿por qué no lo hacen? Porque es en la ley en la fiesta de la primicia donde ellos suponen, bueno, vamos a darlo primero, y como tiene que ver con dinero lo celebran. Pero es una incoherencia. Entonces, ¿por qué no celebran las demás fiestas? Entonces, ¿por qué no se vuelven a circuncidar? ¿Por qué no vuelven entonces a guardar el reposo de forma legalista como lo hacía en el antiguo pacto? Por eso esto es tan importante, porque algo que Pablo enseña en Romanos es que Cristo es el fin de la ley. Cristo es el cumplimiento, hermanos. Punto. Y algo que establece Pablo en Gálatas es no perturbar el evangelio. Porque si alguno viene a perturbar el evangelio es anatema, dijo Pablo, en Gálatas capítulo 1, versículo 6. Y en Hebreos, el escritor de Hebreos habla que precisamente cuáles son los cambios del antiguo pacto al nuevo pacto, del sacerdocio de Aarón al sacerdocio según el orden de Melquisedec, del templo físico al templo de la iglesia, porque ya ahora el Espíritu Santo no mora en un templo físico, sino en cada miembro, en el cuerpo de Cristo. Dele el aplauso al Señor. De la ley de las obras a la ley de la fe, de la ofrenda de la ceremonial
al sacrificio sustitutivo de nuestro Señor Jesucristo. Comprender esto es sumamente importante y fundamental. Porque si tú vuelves a decirle a la gente que su bendición radica en volver a la ceremonia, a la fiesta, a que si diste pacto, a que si diste primicia, entonces tú estás condenando de nuevo. Si puede, bájale volumen. Mejores promesas. Pero si buscamos también, vamos a buscar también Hebreos capítulo 8, pero ahora creo que era el versículo 13, si no me equivoco. El 13, a ver, 13, Hebreos 8, 13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y el que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Y precisamente, gloria a Dios, desaparece porque ya hoy el pueblo de Israel no puede seguir ofreciendo sacrificio. ¿Y por qué no puede seguir haciendo sacrificio? Porque ya no tienen templo. Porque en el año 70 después de Cristo, terminó de desaparecer cuando el general Tito termina destruyendo a Jerusalén y el templo quedó destruido. Y hoy lo que queda es un pequeño pedazo, ruinas de lo que se conoce como el Muro de los Lamentos. Ya no hay más sacrificios, ya no hay más ceremonia. Es una incoherencia teológica, doctrinal, bíblica. Es usar la Biblia como mejor me parece o mejor me provoca. No, entonces la ley ceremonial ya tiene su cumplimiento en Cristo. Por eso Jesús dijo, yo no he venido a abolirla, yo vine a cumplirla. Cristo la cumplió. Ahora, la ley también se disgrega en la ley civil. Se los dije hace un momento. ¿Cuáles son esas? Escuche bien. Las leyes civiles en la Biblia son las normas y regulaciones que Dios le dio al pueblo de Israel para gobernar su vida diaria y sus interacciones sociales. ¿Como cuáles? Aspecto de la vida cotidiana, el derecho de la propiedad, los temas de matrimonio, de injusticia penal, de las relaciones laborales, los amos con los criados. Todas esas leyes concernientes a ella son leyes civiles.
Y esas leyes se las dio Dios a través de Moisés al pueblo de Israel, porque esa era la constitución para el pueblo de Israel. También nosotros hoy tenemos como venezolanos una constitución. Y según Romanos capítulo 13, no hay autoridad sino puesta por Dios. Y que quien resiste a la autoridad, a Dios resiste. Es decir, hoy cuando alguien cumple la ley, la constitución, también está honrando a Dios. Si alguien quebranta la constitución, está también deshonrando a Dios, porque por encima del alto hay uno más alto, y hay uno más alto que gobierna por encima de todo. ¿Cuándo una ley no debería obedecerse? Cuando yo, el obedecer cierta ley, me lleva a quebrantar la ley moral de Dios. Si aquí el día de mañana establecen una ley y te dicen robar es permitido si hay necesidad, yo también sé que no debo robar porque la ley moral me dice que no debo robar. Y más si lo que estoy premiando es la vagancia y el no trabajar y esforzarse. ¿Por qué? Porque debe prelar en mi vida siempre la ley moral. No, que se instituyó una ley donde no importa, no te cases. Vas a tener también beneficios por un concubinato. Por encima de una ley civil sigue estando la ley de Dios. ¿Cuántos toman esa palabra, hermano? Volvamos al punto central. Entonces, ¿qué sí está vigente? ¿Cuál de las leyes sí está vigente, hermano? La ley moral de Dios. Y como lo decía la semana pasada, cuando citaba el libro Mero Cristianismo de C.S. Lewis, este prolífero escritor decía lo siguiente, que Dios colocó en la conciencia del hombre esta ley. Por eso, aún en los lugares más recónditos del planeta, en la India, en los lugares más recónditos, en países musulmanes, en los lugares más recónditos, en civilizaciones aisladas, Dios estableció incluso dentro de cada persona una conciencia. Y en esa conciencia Dios se relaciona con el hombre. Y en esa conciencia el hombre sabe que robar es malo. En esa conciencia se sabe que matar es malo. ¿Por qué Dios le coloca aquella señal a Caín porque mató a Abel si la ley todavía no había sido promulgada? Si la ley vino tantos años después cuando vino Moisés. Porque ya en la conciencia del hombre sabía que el matar era malo. Ya en la conciencia del hombre se sabía que habían prácticas que no estaban bien vistas. Como cuando las hijas de Lot cometieron incesto y se acostaron con su padre. Como cuando Sodoma y Gomorra, a través del homosexualismo, ya en la conciencia del hombre sabía que era bueno y que era malo. Por eso Romanos capítulo 2, Pablo dice cómo Dios va a juzgar a aquellos que no conocieron la ley de Dios. Dice, lo juzgará por su propia conciencia. Quiero que me acompañe a leerlo. Vamos a leer Romanos capítulo 2, versículo 14 y versículo 15. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Versículo 15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándole o defendiéndole según sus propios razonamientos. De modo que nadie tiene excusa. ¿Por qué Dios? Es más, fueron los mandamientos, las palabras que Dios habló y tronó, y fueron las palabras que Dios escribió con su propio dedo en tablas de piedra.
por qué en tablas de piedra? Porque esas piedras simbolizan el corazón duro de un hombre caído. El corazón duro del hombre separado y alejado de Dios. Pero presenta a Dios como el único que aún en un corazón duro puede escribir y dejar su palabra inscrita en él. Gloria a Dios por su infinita gracia y por su gran misericordia con nosotros. Aleluya. Por eso debemos decir como el Salmo 119, 18. Esta es una de las oraciones que deberíamos pedirle a Dios todos los días. Salmo 119, versículo 18. Cuando el salmista dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Señor, ayúdame. Abre mis ojos espirituales, ilumina mi entendimiento, para que yo llegue a amar verdaderamente las maravillas de tu ley, para que tu ley esté siempre en medio de mi corazón. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Entonces allí tenemos la ley moral, y por eso C.S. Lewis decía que en cada ser humano está esa conciencia, solo que Adán tenía esa conciencia, pero debido a su caída se fue degenerando y cauterizando, y hoy hay muchos que quieren cauterizar o tapar la ley de su conciencia, engañándose a sí mismo. Como que si Dios no existiera, como que si Dios no estuviera. Como en la novela de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, cuando no importa cómo vivamos, no importa en qué condición, vámonos lejos y huyamos, creamos nuestra propia ciudad, Macondo, y vivamos aislados de Dios. Y hay muchos que hacen eso, se van lejos para querer huir de Dios y que nadie le diga nada. Pero ¿quién podrá escapar de Dios, hermanos? ¿Quién podrá escapar de Dios? Si subiere a lo más alto, ahí está. Es más, dice el salmista: si descendiera al Seol, ahí estás. Porque aún en el infierno está la ira manifiesta del Dios vivo. Nadie puede huir de la presencia de Dios. ¿Cuántos toman esa palabra, hermanos? Entonces, ahí podemos verlo. Entonces está la ley ceremonial, la ley civil y la ley moral de Dios. Ahora, ¿cuáles son los tres usos de la ley? Los que quieran tomar nota les puede servir muchísimo, porque siempre la ley y el pacto están juntos. Cuando Dios establece el pacto con Moisés, les da las leyes. Hay una relación entre la ley y el pacto, por supuesto. Y Jesús también, a través de la gracia, Él dijo: yo un nuevo mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado, porque hay una relación entre la ley y el pacto. ¿Y cuáles son los tres usos de la ley? Número 1, el uso pedagógico. ¿En qué consiste el uso pedagógico? Quiero que leamos Gálatas capítulo 3, versículo 24. Primer uso de la ley. Pablo dice que la ley es nuestro ayo. ¿Qué es un ayo? Era el siervo que se encargaba de cuidar desde que alguien estaba niño hasta que llegara a la adultez. Era un tutor. De ahí viene la palabra ayera. Y de ahí viene la palabra ayereando. Entonces, la ley era nuestro ayo que nos cuidaba,
para conducirnos a Cristo. ¿Se acuerdan la predicación del domingo? Cuando dije que la Biblia, antes de ser un arma para estar disparándole a la gente, primero tiene que ser un espejo para nuestra alma. Bueno, quiero que escuche bien lo que dice Juan Calvino en su obra La institución religiosa. Calvino dice: así que la ley es como un espejo en el que contemplamos primeramente nuestra debilidad y luego la iniquidad de que ella se deriva y finalmente la maldición que de ambas procede, exactamente igual que vemos en un espejo los defectos de nuestra cara. La ley es un espejo para darme cuenta de cuán pecador soy. La ley no es para que alguien diga: hey, yo sí la cumplo, porque por la ley nadie será justificado. La pregunta es: ¿y entonces para qué Dios dio la ley? Pablo dijo: para que al venir la ley abunde el pecado. Porque cuando el hombre pecaba, pero al establecerse la ley, ahora todo el mundo se da cuenta cuán pecador es y hace que el pecado abunde. Para que donde abunde el pecado, sobreabunde la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando yo me expongo a la ley de Dios, yo me voy a dar cuenta de mi condición, de cuánto yo necesito a Dios. Pero, ¿qué es un gran peligro? Un corazón fariseico, donde la gente se cree buena. Cuando Jesús dijo, escuchen esto, Jesús dijo, como le llegó al joven rico, un prototipo de ellos: maestro bueno. Jesús le dice: ¿por qué me llamas bueno? Jesús no está dudando de su deidad, ni la cuestiona, solo le está mostrando, lo va a confrontar con una verdad. Porque a veces somos ligeros para hablar, llegamos con adulaciones, y viene Jesús y le dice: ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno. Solo hay uno bueno, no hay dos, no hay tres, uno solo. Solo hay uno bueno y es Dios. Y él dijo, Jesús lo confronta con la ley y le dice: cumple los mandamientos. Él no le presentó la gracia, le confrontó primero con la ley. Y él dijo: yo los he guardado. Mira cómo se autoalababa. Bueno, recuerda que las dos tablas de la ley, los primeros 4 se centran en Dios, los otros 6 se centran en el prójimo. Le dijo: vende lo que tienes, compártelo con el pobre y sígueme. Y hasta ahí llegó, hermanos. Hasta ahí llegó. Y se fue triste. Amaba más las riquezas. Las riquezas para él eran su mayor tesoro. Abandonó a Cristo, al dador de todo, para seguir a las riquezas. Mientras que en el capítulo siguiente había un Zaqueo que también amaba las riquezas, pero cuando vio a Cristo, dejó las riquezas y siguió a Cristo. Y dijo: de lo que tengo, se lo voy a dar a los pobres. Y si a alguien he defraudado, le voy a pagar 4 veces más, como lo dice la ley. Porque amó más a Cristo. Y cuando tú amas a Cristo, estás cumpliendo la ley de Dios. ¡Aleluya! Hermanos, esto es sumamente importante. ¿Qué hizo Jesús con la mujer samaritana? Le dijo: ve y llámame a tu marido. ¿Qué le estaba haciendo? Le estaba confrontando con la ley. No tengo. Tienes razón, porque has tenido 5. Y el que tienes actualmente no es tu esposo. En otras palabras, ¿qué le estaba diciendo? Adúltera. Para que cuando abunde el pecado, pueda sobreabundar
la gracia. Jesús dijo, pide y se te dará, busca y hallarás, llama y se abrirá. Porque el que pide recibe, el que busca encuentra, el que llama se le abre. ¿Qué clase de padre que si su hijo le pide pan le da una piedra, que si le pide un huevo le da un escorpión, que si le da pescado le da una serpiente? Bueno, si ustedes siendo malos, Jesús, ¿qué piensa de nosotros? Que son malos. Señor, ¿qué piensas de mí? Eres malo. Si ustedes siendo malos, entonces la ley es nuestro ayo que me hace ver mi maldad para que yo vaya a Cristo. Pero algunos pueden utilizar hasta la ley como un ídolo para sentirse que saben más que otros, para sentirse superiores a otros, para andar juzgando a otros y siempre él poniéndose como por encima de otros, hermanos. Y es algo que debemos tener cuidado, porque es muy fácil caer en una posición religiosa y legalista. ¿Cuántos toman esa palabra? Mira cómo dice Romanos 3:20. Romanos capítulo 3, versículo 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es por la ley que yo me doy cuenta de mi pecado. Vamos con el segundo uso de la ley. Este es como pedagógica, porque nos cuida desde pequeño. Vamos con el uso civil o político. Calvino dice algo al respecto en su libro La institución religiosa, es un clásico. Aquellos que nada sienten de lo que es bueno y justo, sino la fuerza, al oír las terribles amenazas que en ellas se contienen, se repriman al menos por temor de la pena. Y se reprimen no porque su corazón se sienta interiormente tocado, sino como si hubiera puesto un freno en sus manos para que no ejecuten la obra externa y contengan dentro su maldad. De otra manera, dejarían desbordarse. Pero esto no les hace mejores ni más justos delante de Dios. ¿Qué quiere decir Calvino con eso? Bueno, yo le hago una pregunta. ¿Por qué en casi todos los centros y establecimientos hay cámara? ¿Por qué tiene que haber cámara? ¿Por qué tiene que haber vigilantes? Imagínense una empresa y viene el jefe y les dice, no vengo de aquí a 3 meses, no voy a supervisar, no hay cámaras, no hay supervisores, no hay vigilante, hagan lo que ya ustedes saben que tienen que hacer, y se va. Yo le voy a decir, la tendencia es que todas se van a ir a la quiebra, porque el corazón del hombre es corrupto y es malo. Y no lo hace, no roba, no porque no quiera, sino porque sabe que muchas veces le va a conllevar a un mal peor. O terminarán presos, o terminarán botados, o terminarán castigados con una pena mayor. Eso es parte de lo que está diciendo aquí también. ¿Qué quiere decir eso? Que uno de los usos de la ley es que sirve para gobernar. Por eso todos los países tienen leyes penales, leyes civiles. ¿Por qué? Porque la ley es necesario para el control y cuidado de una nación. ¿Cuántos dicen amén? Ahora vámonos con el tercer uso de la ley, que es la que aplica para los cristianos. La ley didáctica. Escuchen esto. Es la ley escrita en los corazones de los creyentes. No salva, sino que es el fruto de la salvación. Y se refiere a lo que dice Jeremías cuando dice, pero este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré para ellos por Dios
y ellos me serán por pueblo. Jeremías 31:33. Dios revela la voluntad de Él y crea un estilo de vida en el creyente que lo lleva a la bendición. Escuchen esto. El hombre interior se deleita en la ley de Dios y anhela de ella día y noche. Ese es el tercer uso de la ley. ¿Cómo es eso, pastor? Bueno, ella se convierte en mi maestra de buenas obras. Ahora cuando yo leo la Biblia, me va a pasar como David. Señor, tu ley me agrada. Me complazco en ella, Señor, la amo, la atesoro en mi corazón y quiero guardarla y quiero obedecerla día y noche. Porque el hacer tu voluntad me agrada. Es el amor que Dios derrama en el corazón para que comiences a amar su palabra, su ley. Jesús dijo, el que me ama, Juan 14:15, guarda mis mandamientos. ¿Cuántos dicen amén? La semana pasada les hablé de los primeros 4. Voy con el quinto. Me quedé en el quinto porque lo dije solamente por mencionarlo. Porque el quinto dice, honra. No, pero es que se pasé así. Y con ese terminé. Ya se le ha ido la luz. El quinto mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ojo, yo voy a hacer luego un repaso uno por uno. Esa fue la promesa. Escuchen esto. Los 10 mandamientos son un paraguas, de lo cual depende toda la ley. Cuando la Biblia dice, sujétate a los gobernantes, allí está implícitamente también este quinto mandamiento. Porque honrar a padre y madre me está hablando de honrar el mandamiento de autoridad. Cuando tú tienes un trabajo y tú tienes un jefe y tú respetas a tu jefe, como lo dice la Escritura, no sirviendo al ojo que te ve, sino a Dios, primeramente, honrando a los amos. Y ojo, la Biblia cuando fue escrita no había sido abolido la esclavitud. Y decía que tenía que estar sujeto a tus amos. Cuando tú estás en un trabajo y tú respetas a tu jefe, estás honrando a Dios. Si tú respetas a tu jefe, estás irrespetando a Dios. Es decir, que el principio de honra a tu padre y a tu madre aplica en el hogar, aplica en el trabajo, aplica en una nación y aplica dentro también de la iglesia. Porque Dios establece autoridades que deben ser respetadas y honradas. Todos esos mandamientos de la Biblia que tienen que ver con la autoridad, recuerde que la ley moral es un paraguas de donde se sostienen todas las demás leyes. Voy a poner otro ejemplo. Cuando la Biblia prohíbe algo, está demandando la virtud contraria. Por ejemplo, no robarás. Está demandando también la virtud contraria. ¿Cuál es la virtud contraria? Trabaja. Porque el que no provee para lo suyo, en especial a lo de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Cuánto me está captando la idea? Ahí le estamos dando el sentido, la otro lado del mismo versículo. La virtud. Porque ¿cuál era el vicio? No robar, es robar. ¿Cuál es la virtud contraria? Ahora hagámoslo con el de honrar. Honrar a tu padre y a tu madre es la virtud.
¿Cuál sería el vicio? Está prohibido deshonrar a tus padres, a tus autoridades, rebelarte. Vamos a sacar una espada y vamos a sacar arma y vamos a ir a rebelarnos, a derrocar un gobierno. Eso no es un principio bíblico. Eso no lo establece Dios. Cuando la misma Biblia dice que Dios es el que quita y pone reyes. Cuando Dios te da un mandamiento en negación, no solamente te está mandando a negar, a no hacer eso, sino también te está mandando a hacer la virtud contraria. Por eso es que de ahí es donde se desprenden todos los demás mandamientos de la Escritura. Siempre hay un principio moral que permanece en cada mandamiento de la Biblia. Por ejemplo, no solamente en lo contrario, sino hacia abajo. Eso fue lo que hizo Jesús. Moisés dijo, no adulterarás, pero Jesús se fue abajo, porque la ley es espiritual. Jesús dijo, no solamente que adulteres, cuando ya tú lo piensas y fantaseas en tu mente, ya adulteraste con tus ojos, con tu mente y en tu corazón. Jesús dijo, o Moisés dijo, no matarás. No solamente no matarás, ¿cuál es la virtud contraria a no matar? Preserva la vida. La iglesia está en contra del aborto. La iglesia está en contra de la eutanasia. ¿Por qué? Porque nosotros preservamos la vida. Por eso C.S. Lewis, en el libro Mero Cristianismo, dice que la ley moral de Dios no solamente es perfecta, sino que de todas las religiones es la más virtuosa. Por eso él motiva por qué él cree en el cristianismo. Y él dice, yo creo en Dios como creo en el sol. No porque lo pueda ver o tocar, sino porque a través del sol puedo ver todas las cosas. Y a través de Dios y de la Biblia puedo comprender todas las cosas de la vida. Por eso, un término que utilizan los abogados siempre, el espíritu de la ley. ¿Cuál es el espíritu de la ley? ¿Cuál es el espíritu de la ley? No levanta, por ejemplo, no usarás el nombre de Dios en vano. El espíritu de la ley es, tienes que reverenciar el nombre de Dios. Tienes que reverenciar su palabra. Tienes que reverenciar sus mandamientos. Dios es sagrado. Ese es el espíritu de la ley. Ama a Dios, solo a Dios, y de la forma como Dios lo establece. ¿Cuál es el espíritu de la ley? Cada uno de los mandamientos. Por ejemplo, en el quinto, honra a tu padre y a tu madre. Debe haber un amor, debe haber un respeto, debe haber una consideración. Debe haber un cuidado, y eso la Biblia lo establece. Pero también sobre los gobernantes, sobre los jefes y sobre los ministros del Evangelio. Esto es sumamente importante. ¿Cuál es el espíritu de la ley en cada uno de estos casos? Debemos ser fieles. No levantará falso testimonio. ¿Cuál sería la virtud contraria? Decir la verdad, ser íntegro. No quedarme callado ante la injusticia. Si por eso yo voy a ser defraudado, no importa, con tal de que la verdad se cumpla. Es decir, si a mí me para alguien y yo infringí la ley, tiene el derecho de multarme.
Por eso el quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, tiene muchas implicaciones. Es más, cuando leemos, por ejemplo, Primera de Timoteo 5:16, acompáñame. Primera de Timoteo 5:16. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada a la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Es decir, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga. Debe haber un sostenimiento, una consideración. Vamos a leer la Nueva Versión Internacional. Si alguna creyente tiene viudas en su familia, Ernesto, ¿tú en tu familia hay una viuda? Esa es la pregunta. Bueno, si la tienes, deben ayudarlas para que no sean una carga a la iglesia. ¿Me está captando la idea, no? Es decir, hay un cuidado. ¿De dónde viene ese mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Se está dando cuenta todas las leyes cómo se derivan de la primera? De la más grande, de la superior, de la principal. El decálogo son las leyes primarias de las cuales donde se desprenden todas las demás leyes. Y así pasa en una nación. Por eso hay una pirámide que se utiliza en el derecho. ¿Cómo se llama esa pirámide? Kensel, ¿no? Correcto, Kensel. Y en esa pirámide me dice cuáles son las leyes superiores. Bueno, por encima de todo está la ley moral de Dios. ¿Cuántos toman la palabra? Y yo le voy a decir algo. Estamos viviendo la época donde la rebeldía es más que nunca. Pastor, mis hijos son rebeldes. Hermanos, la pregunta es, ¿cómo están sus padres? ¿Son los padres ejemplo de vivir una vida piadosa y sujeta en obediencia? Esa es una buena pregunta. Los padres, ¿cómo actúan en el trabajo, en la comunidad, en la sociedad, en la iglesia? ¿Son sujetos, obedientes o andan rebeldes, independientes? ¿Cuántos toman esa palabra? Oro a Dios para que podamos crecer cada día más en obediencia, dando doble honor. Siempre me impactó en la Biblia. Usted cuando lee en la Biblia ve cómo honran a los padres, ¿verdad? O cómo, por ejemplo, se inclinaban. Por ejemplo, pensaba en un texto hace rato, Génesis 48:12. Dice que aunque José era exaltado en Egipto, por ejemplo, Génesis 48:12, 12. José los retiró de las rodillas de Israel y se postró rostro en tierra. Estamos hablando que José era el gobernante de Egipto, pero cuando vio a su padre, se inclinó a su padre. Hoy ni siquiera eso, ¿verdad? No, nada de respeto, ni reverencia, nada. Por eso la sociedad está como está, hermano. Por eso no hay un respeto dentro de la sociedad. Pero la pregunta es, ¿reconoces tú las autoridades que Dios ha establecido en cada lugar? Dígame, cuando viene y le ponen una calificación a tu hijo, voy a hablar en el colegio. Tranquilo, hijo, yo voy a pelear con la maestra. ¿Qué crees que le estás enseñando a tu hijo? Le estás enseñando rebeldía desde pequeño. Una de las cosas que yo le digo a Díaz cuando lo dejo en el colegio, hijo, salude, sea amable, sea respetuoso, obedezca a sus profesores, directivos, desde el vigilante, en cada uno de los lugares, porque todos ellos
han sido puestos por Dios providencialmente. Si tú le faltas a ellos, me está faltando a mí, le está faltando a Dios. ¿Qué le estoy enseñando a mi hijo? Respeto. En el hogar hay padres, no, está muy chiquito para que esté haciendo oficio. No, porque entonces cree que la mamá es una sirvienta. Enséñelo de pequeño a tener tareas y deberes para que cuando sea grande tenga vocación de servir y de trabajar y de esforzarse. Entonces viene y no lo hace porque no lo ha visto. Eso también pasa cuando los padres son mal ejemplo. Imagínate un padre que le pega grito a la esposa, que le falta a los hijos y que después se queda callado y no dice nada. Eso es una incoherencia. Porque el día de mañana sus hijos van a aprender de ese ejemplo también. Pastor, pero yo lo he hecho, ¿qué hago? Bueno, reúnalo como familia, arrepiéntase, pida perdón y diga que eso que usted hizo estuvo mal y que usted teme a Dios y que quiere hacer lo bueno. Deje el precedente, porque ellos ya están viendo. Mi hijo hoy día sabe que yo soy súper imperfecto, pero sabe que en mi corazón soy sincero y que quiero amar a Dios. Y eso es lo que yo quiero enseñar. Que aunque soy imperfecto, por eso necesito la gracia de Dios todos los días para ser transformado a la imagen de Cristo, y por eso practicamos el amor, el perdón, el compañerismo, la unidad y el orar los unos por los otros. ¿Cuántos dicen amén a eso? La próxima semana vamos al 6º mandamiento. Porque nada más piensa en esto. El mandamiento principal es no matarás. Pero mira lo que dijo Juan. Ya con este versículo sí termino, que mi esposa me ha hecho más señas que bueno. Gloria a Dios. Pasa, mi amor, así me ayudas. Mira cómo dice Primera de Juan. Capítulo 3, versículo 15. El mandamiento principal es: no matarás. Pero mira lo que dice Juan: todo el que odia a su hermano ya es un asesino. Y ustedes saben que en ningún asesino permanece la vida eterna. Es decir, del primer mandamiento se derivan los submandamientos, como odiar, ya no perdonar, ya aborrecer, tiene que ver con eso. Tiene que ver con no matarás. Porque de ese mandamiento se desprenden los otros mandamientos. Es por eso que cuando le preguntaron a Jesús, ¿cuáles son los 2 grandes mandamientos? Uno por cada tabla. Los primeros 4, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y el segundo, amarás al prójimo como a ti mismo. Y gloria a Dios por la obra del Espíritu Santo que ha derramado su amor en nuestros corazones para que podamos amar a Dios y para que podamos amar a nuestro prójimo. ¿Cuántos toman esta palabra, hermanos? Escuchen esto. Algo que decía Arthur Pink, que es uno de los libros que estaba leyendo de consulta. Dice algo que me impacta mucho. Dice: porque estamos plenamente persuadidos de que no puede haber ninguna esperanza sólidamente fundada de un avivamiento genuino de la piedad entre los creyentes y de la moralidad entre los incrédulos hasta que los 10 mandamientos vuelvan a tener lugar, el lugar que les corresponde en nuestros afectos, pensamientos y vida. Cuando tú vas a la Biblia, en los días de Esdras o en los días del rey Josías, que hubo un avivamiento en Israel,
¿Sabe en qué redundó el avivamiento? En que la ley de Dios se predicaba y había un temor reverente por amar y guardar la ley de Dios. Un verdadero avivamiento es cuando la iglesia comienza a amar y a honrar los mandamientos del Señor, y cuando aún en la sociedad comienzan a ser impactados por los mandamientos. Y nosotros somos la luz del mundo y somos la sal de la tierra. Obviamente no la vamos a poder obedecer de una manera perfecta por nuestra condición, pero sí debemos hacerla de una forma sincera, por cuanto amamos al Señor y queremos andar verdaderamente en sus mandamientos. ¿Cuánto le dan la gloria del Señor? Y si me comporto de esa manera, voy a vivir una vida que glorifica al Padre en todas las áreas de mi vida. ¿Cuántos quieren hacer eso? Vamos a estar de pie.